Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Ana Design. En el vídeo de hoy vamos a hablar de todos los materiales indispensables para empezar a coser. Vamos a hablar de lo que yo considero indispensable y os voy a dar claves y trucos de materiales que algunas conoceréis y otras no. Bueno chicas, vamos a hacer un breve resumen de los materiales imprescindibles para la costura. Os lo voy a ir enseñando categoría por categoría y luego os lo enseñaré más detalladamente, como por ejemplo tipos de tijera y para qué sirven, tipos de hilo y sus usos, un poco por familias ir detallando cada uno de ellos. Tijeras, agujas, si tienes máquina de coser, por supuesto, un surtidito de agujas, alfileres, dedal, alfiletero, lápiz, una regla, hilo de hilvanar e hilo de algodón. Esto es el imprescindible y estándar de una persona que comience a coser o que tenga intención de hacerlo. Ahora lo que vamos a hacer es, de cada una de las familias vamos a ir detallando y explicando diferencias y tipos de tijeras, tipos de hilo y para qué sirve cada uno y qué aplicación le vamos a dar. Vamos a comenzar hablando de las tijeras. Las tijeras. Esta es una de las tijeras más básicas que existen. Todo el mundo tiene el recuerdo de su madre o de su abuela con una tijera de este tipo. Pequeña, de un tamaño para la máquina de coser, con la punta finita para descoser, que habitualmente nuestras madres la cogían así, porque no habían cortahilos. Esta es una tijera súper básica, una tijera que es imprescindible, que hay que tener en un costurero. Vale. Luego pasaríamos a la que para mí es una de las más importantes en mi vida. Esta tijera es una tijera que no pesa nada, es una tijera súper livianita. Esta es la mía, que está viejita, esta es la que tengo yo en la web, porque luego están estas, esta también es mía, pero por ejemplo esta pesa más y al final acabo utilizando esta por lo ligera que es. La tengo en todo momento en mis manos, le doy un 10. Luego pasaríamos a una tijera mini que hay que tener también, porque esta tijera nos va a ayudar, bueno, pues a hacer cositas chiquitinas, a hacer curvas, a descoser cuando bordas. Luego pasaríamos a una tijera de un tamaño mayor a la primera que os he enseñado. ¿Veis? Esta es más pequeñita, esta es más grande y luego esta es como para meter 3 dedos, es mucho más cómoda. Aparte de lo bonita que es una tijera como de colecciones, es una tijera bonita. Fijaros en la punta como la tiene, es especial para cortar. Cambia la punta de esta y de esta, son diferentes. Esta es como para cortar trazo en largo, en línea, y esta es como para hacer más giros. Vale, luego pasaríamos a la tijera con mango de plástico. Esta no pesa nada en comparación de estas, por ejemplo, súper ligera. Para mí estas son súper cómodas. Luego lo que me gusta de ellas también es que tienen, por ejemplo, esta es la pequeña de las tallas que yo tengo. Luego estaría esta. Fijaros en la densidad del metal aquí. Esta tijera está preparada para cortar vaqueros gordos y cortar 2 piezas o 3. ¿Veis cómo tiene el metal ahí muy gordo? Es especial para cortar tejidos. Aquí hay que aplicar la lógica siempre. En una tijera tenemos que mirar qué vamos a cortar. Un género duro como el vaquero, vamos a cortar 2 piezas a la vez. Aplicamos la lógica, cogeríamos esta para cortar lonetas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cortar un satén o una tela finita de algodón? Pues yo cogería algo así, más livianito. Luego vamos a pasar a las de ondas o zigzag, estas dos que tengo aquí. Hay muchos modelos, quiero decir, con el zigzag más grande, más pequeño, este chiquitito, ¿ves? Esta es la onda, que es una onda grande, que es la que suelo utilizar yo. Yo las utilizo muchísimo, sobre todo esta de onda, con onda grande, en cosas de decoración, o sea, cosas de exterior, no de construcción. Se puede utilizar también en construcción cuando, por ejemplo, haces una falda y no la quieres sobrehilar, la recortas con esta tijera y ya es más difícil que se deshilache. Bueno, mi tijera preferida. Supongo que muchas la habéis visto porque en uno de nuestros vídeos hicimos una técnica que se llamaba el rack quill y entonces la utilicé ahí. Esta tijera, aparte de que no pesa nada, o sea, es peso pluma, viene a ser como esta, quiero decir, como para hacer piquetes y precisión, pero es como un alicate, con lo cual tú no haces fuerza ninguna, es súper cómoda. Es para hacer piquetes de precisión, un imprescindible para mí. Yo, si volviera a empezar, me compraría esta, luego me compraría una mediana esta y la siguiente sería esta. Vamos, lo tengo más que claro, antes de comprarme de ondas o de esta. Para mí es, bueno, tope gama. Ya tenemos, digamos, una gran gama. Ahora, si nos metemos en técnicas, por ejemplo, como el Applique o Aplique, yo os recomendaría una de estas dos
o las dos si ya os metéis en materia. Esta es súper cómoda porque puedes meter los dedos. Son tijeras de Appliquick. Esta tijera tiene la peculiaridad de que aquí tiene una microsierra, con lo cual cuando tú cortas la tela, estamos hablando de telas livianas de algodón, o sea, cosas finitas, no se deshilachan para hacer cosas chiquititas, piezas pequeñitas. Y luego esta es la mini, que esta es una pasada. A mí me encanta esta tijera. Aparte es que es preciosa, mira qué bonita es. Luego pasaríamos pieza indispensable para mí también, que sería esta, que es un descosedor o un abreojales, también sirve para abrir ojales. Esta piececita tan pequeña te salva la vida, porque muchas veces te pones a descoser y es que no hay manera, y con esto haces así, vas descosiendo, vas cortando el hilo y en un momento descoses. Esta hay que tenerla en el costurero. Bueno, después de haber hablado de las tijeras, como no, vamos a hablar del súper conocido cúter. El cúter es una herramienta para mí indispensable, aunque no hagas patchwork. ¿Por qué? Porque con esto puedes cuadrar. Te vas a hacer un bolso, lo que sea, tú cuadras. Es que para mí es imprescindible utilizar un cúter cuando quieres precisión, ¿vale? Y si haces patchwork, pues es imprescindible el cúter, la tabla y la regla equivalente a la tabla. Voy a explicar esto de equivalente porque no puedes comprar una tabla pequeña y una regla grande, ¿vale? Porque no te vale de nada. Y al contrario, pues lo mismo, si te compras una tabla grande, pues con la pequeña no abarcas. Entonces, por ejemplo, esta regla estaría bien para esta tabla. Con la tabla más grande pasaríamos a una regla más grande, que sería esta. Regla grande, tablero grande. Imaginaros con esto y una tabla grande lo que podéis hacer, cuadrar bolsos y bueno, de todo. Luego, la primera regla que os enseñaba, que es esta, que es la típica regla que tienes en el costurero, pues para abrir un ojal, para marcar una cremallera, para lo que sea. Esta regla para mí es indispensable. Encima esta viene en pulgadas, con lo cual puedes hacer la conversión de centímetros. Reglas cuadradas, para mí súper importante también. Cuando queréis sacar escuadras, una regla pequeñita de este tamaño y de esta imprescindible, aunque no hagáis patchwork, ¿vale? Os he hablado de las reglas, un poquito así en general. Bueno, ya hemos hablado de las tijeras, del cúter y las reglas. Ahora vamos a hablar de una pieza imprescindible que son las agujas. No podemos coser sin tener agujas. Bueno, os voy a hablar de lo que es básico. Es una aguja, la aguja estándar con agujero largo, que suelen venir 3 tamaños. Es el típico tubito de toda la vida que hemos visto por casa. Hay unas agujas que me gustan a mí mucho, que las utilizamos mucho en clase cuando ya hacemos algo más definido, que estas son como para bordar y también vienen tamaños. Tener agujas especiales para bordar y sobre todo tener tamaños de longitud y de grosor. Pero sobre todo las que más vas a utilizar, por supuesto, son las finas. Las gordas se utilizan menos ocasiones. Luego, por supuesto, si tenemos máquina de coser, nos harán falta agujas de coser. Tenemos que tener en nuestra cajita de la máquina de coser, o sea, agujas de 80, de 90 y de 100, imprescindible. Y luego, como os decía con las tijeras, vamos a utilizar la lógica. ¿Vamos a coser algo gordo? Pues tendremos que utilizar una aguja gorda. Un vaquero, vamos a ponerle una aguja de mínimo 90 o 100. ¿Vamos a coser algodón? 80. Depende de lo que vayamos a coser, utilizaremos una aguja. Luego hay agujas especiales para coser vaquero, para coser polipiel, para coser, en fin, infinidad de agujas. Pero eso ya es meterse ya en materia de tejidos. Yo utilizo la de 90 porque así es como más versátil y puedo utilizarla en varios géneros. Importantísimo, con la aguja que va siempre, un dedal. Este es mi dedal, que yo lo utilizo muy poco y voy a explicar por qué, porque me lo habéis preguntado en numerosas ocasiones en los vídeos de por qué no utilizo dedal normalmente. Yo el dedal lo utilizo normalmente o cuando hago acolchado, que me lo pongo, sobre todo cuando acolcho a mano un edredón, que al final te duele el dedo, pero lo utilizo poquísimo y voy a explicar por qué. Cuando yo empecé a coser era pequeña, y cuando digo pequeña me refiero, podría tener 3 años, 4, cuando jugaba yo con las cosas de mi madre. Bien pequeñita me operaron y me tiré 2 meses en cama y mi juego era coser. Me ponía a mi madre una bandejita y yo en mi camita le cosía vestidos a la Barbie y ese era mi juego. Entonces mis dedos eran tan pequeños que los dedales de mi madre se me caían. Jamás me lo puse porque no podía usarlo y aprendí a empujar la aguja con el dedo, y más que con el dedo yo hago pinza. Yo aquí tengo callo, es que lo mío es duro, yo he cosido piel incluso, es que mi dedo es un callo, ahí hay una dureza, y luego hago mucha pinza con el dedo, ¿vale? Entonces ese es el porqué. De todas maneras, en mi opinión, el que uses dedal o no determina la terminación de un trabajo. Puedes coser muy bien aunque no uses dedal. Hemos hablado de agujas, pues por supuesto vamos a hablar de un enhebrador de aguja. Hay muchísimos en el mercado, más caros, más baratos. Este es un precio intermedio y para mí calidad-precio está súper bien. Yo no lo usaba hasta hace poco porque me parecía que no era imprescindible, pero cada día lo uso más. Un enhebrador viene muy bien. Por supuesto, le ha llegado la hora a los hilos. Voy a explicar
qué tipo de hilo necesitáis. Imprescindible, un hilo de hilvanar. El hilo de hilvanar tiene la peculiaridad de que parte enseguida. Entonces, cuando estamos haciendo una prenda y lo estamos hilvanando, enseguida lo vamos a desmontar. Normalmente el hilo de hilvanar viene en varios colores, pero el típico es el blanco. Luego, los hilos de algodón, que son los que más suelo utilizar yo porque cuando coses algodón, pues utilizas hilos de algodón, es lo lógico, ¿no? Y los hay en diferentes tamaños, el tamaño de 100 metros y el de 500, ¿vale? Y yo voy a explicar por qué y cuándo debes utilizar uno de 500 y uno de 100 metros. El de 100 metros yo lo utilizaría en colores que no vas a utilizar comúnmente, como por ejemplo un fucsia, a no ser que vayas a hacer algo en cadena y vayas a hacer muchas cosas fucsias. Pero es cuando tú compras hilos y compras colores, pues compraría uno pequeñito, uno de 100, en un color que no voy a utilizar habitualmente. Los colores básicos, negro, beige, blanco, por ejemplo, que en mi caso son estos, para mí los básicos, utilizaría uno de 500 metros. Luego está el cono industrial, que para una máquina doméstica no vale, porque en una máquina doméstica tú pones el cono así, digamos en la máquina, ¿no? Así. Y el hilo va tirando y tiene que mover todo el aparato y no, o sea, se va a partir, la máquina se va a atascar, no vale. Para el hilo industrial necesitaríamos una percha para que funcione hacia arriba. El hilo de poliéster. El hilo de poliéster, ¿en qué caso lo utilizaría? Pues yo el hilo de poliéster, al ser más duro, lo utilizaría en cosas que yo necesite que tengan más resistencia. Si coso algodón, utilizaría algodón. Si coso poliéster, pues utilizaría poliéster y tiene más resistencia que el de algodón. Cuando en la máquina a veces se nos parte el hilo, se nos parte muchas veces porque el hilo es de algodón y no tiene tanta resistencia. En esos casos, pues yo muchas veces les digo a las chicas, pon un hilo de poliéster que se te está partiendo todo el rato. Ponemos poliéster. El hilo de torzal. El hilo de torzal es poliéster también, pero tiene más gramaje. Lo podéis encontrar, por ejemplo, en los bajos de los vaqueros. Ese hilo es de torzal, tiene un gramaje más grande. Luego, pasamos al hilo invisible, que yo lo utilizo mucho en mis vídeos. Me gusta mucho porque da igual la superficie que tú trabajes cuando estás cosiendo un paño de varios colores de patchwork o lo que sea, y quieres hacer un acolchado o pespuntear sin tener que cambiar de hilos. Este es ideal porque se acopla a todos los colores. La única pega que tiene es que no lo podéis planchar porque se encogería. Luego está el hilo encerado, ¿vale? El de quilting, que pues se utiliza pues para cuando hacemos quilting. Cuando hacemos un acolchado utilizamos el hilo encerado. Bueno, este es un pequeño ejemplo de los hilos que podemos emplear. Hay mucha más variedad y hay hilos bicolor y bueno, como hemos hablado de los hilos, como no, vamos a hablar de las canillas. Existen estas cajitas que tenemos nosotros en la página web, que vienen por colores, que son ideales pues para hacerte canillas. Por ejemplo, yo siempre tengo 2 blancas, 2 negras y 2 beige. Esas fijo y luego ya en las demás pues una roja, una tal, las lleno o dejo algunas sin utilizar. Y me parece ideal tener una caja de canillas, no tener 3 canillas, tienes que tener muchas más canillas. Luego vamos a hablar de los alfileres. Bueno, como os enseñé en la introducción, está el alfiler plano, ¿vale? Este alfiler plano te permite pasar con la máquina y están súper bien porque no se atascan, puedes coser con ellos y no tienes que hilvanar. La verdad es que nos ahorra mucho trabajo hilvanar, lo tenéis. Como en tamaños, este por ejemplo es más cortito que este, hay muchos tamaños, ¿vale? Luego tenéis el alfiler común con la cabeza roja, el típico alfiler pequeñito. Hay infinidades también de colores y de tamaños en el mundo del alfiler. Luego tenéis, como no, un alfiletero, que en este caso tiene imán, entonces tú el alfiler simplemente prácticamente lo tiras. No tienes que clavarlo, como por ejemplo en un alfiletero. Es un alfiletero de tela, entonces nosotros lo utilizaríamos así, ¿vale? Y pondríamos nuestras agujitas. Sin embargo, estos tienen un imán. Yo muchas veces recojo los alfileres, lo pongo boca abajo y recojo alfileres. Tenéis esta versión así más económica, luego tenéis la versión cookie, como digo yo, de print, que es esta, que es súper chula. Y luego, un imprescindible también, ¿cuál sería? Las pinzas. Las pinzas es una opción del alfiler. Cuando el alfiler no lo puedes utilizar porque el tejido es muy gordo, tienes que coger cuatro capas. ¿Qué utilizaríamos? Pues la pinza. Tú cogerías las 2 capas de tela y utilizaríamos pincita. Me parece que es una ayuda, es una pasada también en tamaños, más grandes, más pequeñas. La pinza es otra opción al alfiler. Marcadores. Está el típico lápiz. Os voy a enseñar lo básico, porque lápices hay que pintan en blanco y no sé, hay un montón de variedades. Luego estaría la tiza o el jamoncillo, que a mí particularmente me gusta más la tiza. Y luego
esto que me parece indispensable, que es el boli borrable con calor. Bueno, luego tenéis en el mercado también, por ejemplo este, marca en azulete, y es borrable al agua. Aquí tiene para borrar, por ejemplo, si haces una marca, con este borrarías. O simplemente lo metes en la lavadora y se va. Para mí este es el imprescindible. Ahora vamos a hablar de unos extras de costura. No son imprescindibles, pero te hacen la vida más fácil. Esto es para cuando no podemos utilizar la plancha, porque no siempre tenemos una plancha a mano. Pues esto es precisamente para eso, para cantear y abrir costuras. La verdad es que lo utilizo muchísimo desde que lo tengo. Casi que no utilizo la plancha, excepto cuando ya termino alguna cosa. Me parece que nos ayuda muchísimo. Luego, otra cosa que tenemos es el moldeador de Print. Este, aparte de que es precioso, lo hay en rosa y en azul. Yo, como soy una fanática del azul, bueno, hace relativamente poco que lo uso, porque yo antes utilizaba otras cosas, pero creo que le pongo un 10. Para mí es un imprescindible, un moldeador de costuras. Hay una cosa que no puede faltar en un costurero de una modista, que es una lima. Os parecerá una tontería, pero en mi costurero jamás falta esta lima. Es una lima corta, lima súper bien, y la tienes que tener siempre a mano, porque no hay nada más horrible que tener esa uñita que se te engancha en la tela, una lima de uñas siempre en el costurero. Estas las tenemos en la venta en la web, por el formato para modistas. Bueno, chicas, os he enseñado bastante extenso, un poquito os he explicado, hay muchas más cosas, por supuesto, pero vamos, así a grosso modo creo que he explicado bastantes cosas. Luego tenéis una variedad de cajitas de iniciación, por ejemplo, esta es monísima, esta es super cookie. ¿Ves? Y viene el alfiletero, es tan chulo, una tijera grande, con unos tonos desde la serie Love de Print, y es una cucada. Y la tenéis en la página web. Es como una caja de iniciación a la costura. Lo tenéis un poco todo, y aunque tengáis todo, es que es tan cookie que quien no se la compra. Bueno, yo me la he quedado, me he quedado una de ellas. Bueno, chicas, espero que os haya gustado, que os haya aclarado alguna duda, que seguro que hay, porque hay tanta variedad de materiales que a veces nos hacemos un poco un lío. Comentarme en los comentarios cositas que queráis que vayamos incorporando al canal. Estábamos pensando, porque nos lo habéis pedido en bastantes ocasiones, de hacer una segunda parte de la máquina de coser, ¿vale? De problemillas que surgen, un poquito más extenso, un poquito, a lo mejor incluso hablar un poco de mecánica, ¿no? De cómo desmontar en algún momento, ¿no? La parte de arriba, no sé, cositas más técnicas. Pero bueno, admitimos sugerencias, ya sabéis que nosotros estamos abiertos vamos apuntando vuestras peticiones. Mandaros un beso muy grande, porque el cariño que yo recibo es brutal. De todas las que me escribís, de incluso algunas me llamáis por teléfono, y que me encanta teneros ahí, y que os mando un beso muy grande a todas. Y nos vemos el próximo vídeo. Hasta luego.